Shalom familia, gracias por acompañarnos una vez más aquí en la Biblia en su contexto. Gracias por acompañarnos. Estamos con el libro de Génesis, estamos estudiando el libro de Génesis, continuamos. Hoy es la quinta porción que nos corresponde de este ciclo y wow, es una porción corta porque va desde Génesis capítulo 23 hasta el capítulo 25, versículo 18, pero tenemos mucho por aprender, mucho para poder escudriñar de estos versos y wow, meditar bastante en la temática que el Eterno nos está llevando mientras estudiamos el libro de Génesis. Recuerden que empezamos a estudiar el libro de Génesis buscando las señales del fin de los tiempos en el principio. Y empezamos a ver que el Eterno desde Génesis nos está hablando de patrones que se van a ir repitiendo, de patrones que se van a ir surgiendo y que obviamente hoy somos parte de esos patrones. Un patrón de que hay un orden, pasamos a caos, de caos a orden, y también vemos que hay un exilio y que a través de Abraham ahora tenemos un éxodo, que sabemos que tiempo después en la historia se repite con Israel saliendo de la esclavitud de Egipto. ¿Y cuánto más va a suceder con nosotros? Ya hoy en nuestras vidas ya está sucediendo ese éxodo. Ya ese éxodo es, ¿por qué está sucediendo? Porque estamos saliendo de Egipto. Gracias a Yeshua estamos saliendo de Egipto. Entonces, meditando en la porción de hoy, que hay bastante para estudiar, quiero centrarme en el capítulo 24. ¿Por qué me quiero centrar en el capítulo 24? Si estamos viendo que desde el principio Dios nos está hablando de que se están marcando las señales del fin de los tiempos, sabemos que una de las señales del fin de los tiempos es las bodas del Cordero, que habla de que hay un esposo, que sabemos que es Yeshua, y hay una novia, que es la gran incógnita. Entonces déjenme preguntarle, familia, ¿será posible que desde el principio Dios nos esté diciendo quién es la novia? O básicamente, o algo más simple, ¿cuáles son las características de esa novia? Para que nosotros podamos reconocer quién es la novia. Muchas veces decimos, somos nosotros las novias, pero ¿por qué? ¿Por qué somos nosotros? ¿Cuál tiene que ser nuestra característica o cuál tiene que ser nuestro carácter como la novia del Mesías? Wow, familia, y esto es bien interesante porque mientras repasaba la porción y también miraba el contexto de lo que sucedía en ese momento, porque obviamente el capítulo 24, si lo leemos con nuestra perspectiva occidental, con nuestra forma de ver el mundo, y la verdad es muy complicado entenderlo, quizás hay cosas que para nosotros nos parecen muy anticuadas, pero reconozcamos, y quiero que tengamos siempre esto en mente, familia, de que la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Hay un contexto. Y por eso necesitamos profundizar en ese contexto, familia. Por eso vamos a usar la escalera, la metodología con la forma de escalera, para entender el texto bíblico. Y nos vamos a basar en el contexto cultural para poder entender el capítulo 24. Sabemos que en el capítulo 23 está hablando de la muerte de Sara, que obviamente Abraham hace una compra y que eso lo estuvimos cubriendo en el ciclo pasado con la enseñanza que se llama la lealtad de Abraham. Así que pueden ir, verlo, yo se los voy a dejar igual en las cajitas de descripciones para que ustedes puedan repasar y ver este primer capítulo de la porción de esta semana, que es el capítulo 23, en la enseñanza que se llama se me olvidó, familia, que se llama La lealtad de Abraham, ¿ok? Entonces, yo los invito a que vayan y lo vean y hoy, en este año, en este ciclo, nos vamos a enfocar en el capítulo 24. Y al resolver esta gran pregunta que muchas veces, no sé si se la habrán hecho, es de ¿quién es la novia? O si nosotros asumimos que somos la novia, ¿por qué somos la novia? ¿Por qué debemos de ser la novia del Mesías cuando venga a reinar? Y esto es algo que me hace pensar, y cuando pensaba en esto se me vinieron estos versos que están en los escritos del primer siglo con respecto a la novia. Juan, miren lo que dice Juan capítulo 3 del verso 28 al 30. Ustedes saben que les dije claramente, yo no soy el Mesías. Estoy aquí solamente para preparar el camino a Él. Es el novio. Miren lo que dice, el Mesías es el novio.
quien se casa con la novia. Ok, familia, no sé si se habrán preguntado, pero ¿quién es la novia? ¿Quién viene a ser la novia? ¿O quién tiene las cualidades de ser la novia? Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado de la novia, del novio, y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Miren lo que entendía Juan. ¿Qué es lo que está entendiendo Juan? Wow, familia, aquí hay algo que necesitamos realmente escudriñar. Sabemos que el novio es el Mesías por lo que nos dice Juan, pero ¿quién es la novia? Qué pregunta, ¿no? Apocalipsis, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 22 del verso 17 al 20, pero en los primeros versículos dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, o sea, el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Ok, familia. En el capítulo 24, ¿no hay aguas involucradas? ¿No hay un pozo en la cual se les da de beber al siervo de Abraham y a los camellos? Wow, familia. Esto me hizo meditar bastante y me hizo ver que es posiblemente, muy probablemente, en la historia de la búsqueda de la esposa para Isaac, podemos encontrar algunos detalles que nos van a permitir conocer quién es la novia, cómo es esa novia y cómo identificar a esa novia. Entonces quiero que podamos estudiarlo juntos, que podemos ir validando información. Recuerden, familia, no me crean nada de lo que les digo. Valídenlo todo, familia. Validen toda la información. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo. Tú, yo, todos estamos aprendiendo. Entonces necesitamos validar, corroborar, rever información. Y recuerden, esto no se trata de lo que yo creo, sino de lo que las escrituras nos dicen. Entonces, quiero invitarlos a que vamos al capítulo 24. Vamos a ir al capítulo 24 y quiero invitar a mi hermano Gilberto o María Teresa que puedan leer desde el versículo 1 al versículo 9. Y denme un segundito. Ahí está. Muy bien. Dice, era Abraham ya y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizás la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate, que no vuelvas a mí, hijo, allá. Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo... Amén. hasta Amén, ahí. amén. Hasta ahí, mi Ok, hermano. Ay, muchísimas listo. gracias, mi hermano. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, Entonces estamos viendo aquí que acá, si hoy esto lo tratamos de ver con nuestros ojos, de nuestra concepción del mundo occidental, wow, es totalmente distinto. Aquí no se acostumbra que un padre
escoja la novia de su hijo, o viceversa, que el padre escoja el novio para su hija. Eso lo veríamos hoy en día como algo muy anticuado, quizás antes sucedía. Pero es bien interesante que al ver en el contexto cultural en el cual está sucediendo la historia de Isaac, donde se nos está relatando cómo fue escogida la esposa de Isaac, vemos que era muy común en esta época del antiguo Medio Oriente que los padres escogieran las esposas para sus hijos. Y esto tiene algo que ver con muchas veces con el honor de la familia, tiene que ver también con el estatus de la familia, pero más que nada, el padre es el que mejor puede conocer o puede saber qué es lo mejor para su hijo. Algo que la verdad se ha perdido en este mundo occidental. Entonces vemos cómo aquí está sucediendo que Abraham no va a ir a Canaán, ni tampoco quiere que su hijo vaya a Canaán, pero sí envía a su siervo y le dice que hacen un juramento. Están haciendo un juramento en donde jura el siervo de que va a traer a la esposa, va a ir a buscar y traerla. Y parte de la condición es que si esta mujer no quiere venir, el siervo queda libre. Wow, entonces tenemos que entender acá un poquito por qué está sucediendo esto. Aquí, si nosotros lo vemos dentro de la metodología que usamos, de la herramienta que usamos para estudiar, vamos a ver que en la metodología hay temas como convenio, justamente aplicaría en estos primeros 9 versos, en estos 10 primeros versos del capítulo 20, lo que es la esfera de convenios en donde hay juramentos, en donde hay un juramento de por medio. También podríamos analizarlo a través de lo que es honor y vergüenza, ya que esto se está hablando de una cuestión familiar. Estamos hablando de que Abraham quiere obviamente buscar una persona que sea de la misma familia con un objetivo. Y esto lo vamos a analizar de acuerdo al contexto. Miren lo que dice el contexto cultural del Antiguo Testamento por John Walton. Dice, juramentos. Siempre se hace el nombre de un Dios. En este caso es en el nombre del Dios de Abraham, el Dios Todopoderoso. Lo que pone una pesada responsabilidad en aquel que jura para llevar a cabo lo que ha estipulado, ya que si no cumpliere podría exponerse a la retribución tanto divina como humana. A veces, como en este caso, se agregaban un gesto al juramento. Generalmente era un símbolo de la tarea que realizaría el que haría el juramento. Oh, miren, ahora entendemos el por qué dice que el siervo, cuando hace el juramento, pone su mano en los lomos de Abraham. Porque él que está buscando, él que tiene que ir a buscar qué, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es su misión? Es ir y buscar una novia. ¿Para qué? Para traer descendencia a Abraham y a Isaac. Ok, ahora entendemos el por qué se usa este simbolismo para cerrar el juramento. Por eso pone las manos en la parte de los lomos de Abraham. Dice, se agrega un gesto al juramento. Esto fue un gesto. Generalmente era un símbolo de la tarea que se realizaría el que haría el juramento. Por ejemplo, al colocar su mano entre los muslos de Abraham, o sea, cerca de los genitales, el siervo liga su juramento de obediencia a conseguir una esposa para Isaac y de ese modo la perpetuación de la línea de Abraham. Wow, familia, miren qué interesante ahora es poder ver esto de acuerdo al contexto. Entonces, ahora, teniendo en mente que ahora hay un juramento de por medio, ahora vemos que el siervo de Isaac de Abraham tiene que cumplir este juramento y él no puede fallar este juramento. ¿Y cómo se cerró este juramento? Con este gesto que hizo el siervo. Wow, es bien interesante eso. Bien, miren también lo que habla sobre lo que es el casamiento dentro de las tribus. Y esto nos va a ayudar a entender por qué Abraham no quiere que su hijo se case con las mujeres del lugar donde están viviendo, sino que envía a la casa de sus parientes al siervo a buscar una esposa. Y esto, como yo les mencionaba antes, tiene que ver con el honor de la familia.
Recuerden que en esta época del antiguo Medio Oriente, el honor y la vergüenza eran temas muy delicados, eran la base del pilar de la sociedad, eran los pilares fundamentales de la sociedad, en donde el que tenía honor era más, podemos decir, rico que el que tenía puro oro y no tenía honor. Era una persona de vergüenza. O sea, miren, era tan preciado el honor que era más valioso que el oro. Yo podía no tener nada, pero si mi palabra era perdón, de honor, entonces yo era una persona de alta estima en el mundo antiguo. Pero si yo tenía dinero, pero mi palabra era una falsedad o mi palabra no valía nada, por más que tuviera oro, yo era una persona avergonzada. Entonces, teniendo esto en cuenta, también esto influía en la concepción de una familia. Recuerden que eran sociedades patriarcales, por eso quien toma la decisión, quien escoge la esposa, es el padre de la familia. Y puede ser que el hijo en este caso, miren, Isaac, ¿cuántos años tenía cuando le buscan esposa? Tenía 37 años aproximadamente. Entonces ya era un muchacho grande, que quizás hoy podríamos decir tiene, si lo vemos desde el concepto del matrimonio en la perspectiva occidental, él ya tiene la edad suficiente, ya es bastante grandecito para escoger su esposa. Pero en el antiguo Medio Oriente no era así. Mientras él viviera bajo el techo de su padre era quien decidía con quién se iba a casar. Y el propósito es para mantener el honor de la familia. Recuerden que ellos estaban dentro de un mundo en donde la mayoría eran idólatras. Y algo de esto hablamos la clase pasada, en que el contexto de cuando se narra la historia, el contexto cultural de cuando se está narrando la historia de Abraham, vemos que solamente Abraham y su familia servían al Dios de Israel, que después conocemos como el Dios de Israel. En ese momento era el Dios Todopoderoso. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a tener que ahora descubrir el por qué envía a su parentela a buscar una esposa para su hijo. Miren lo que mencionan los comentaristas con respecto a esto. La práctica del casamiento dentro de la propia o familia es llamada endogamia. Podía ser el resultado de preocupaciones religiosas, sociales o étnicas. En este texto parece ser más que nada étnica, ya que no hay sugerencia alguna de que la familia de Labán, de Rebeca y Raquel compartieran la misma creencia religiosa que Abraham y su familia. Del mismo modo, la posición social a menudo se presenta solo cuando están envueltos los nobles y los miembros del pueblo o se ven como definitivamente distantes ciertas clases sociales. Las preocupaciones étnicas generalmente se centraban alrededor de las tradiciones del clan o, o los terratenientes de la familia. A veces representaban hostilidad de mucho tiempo entre dos grupos. En este pasaje, la endogamia parece haber sido motivada por el pacto que buscaba impedir que Abraham y su familia simplemente fueran absorbidos por la mezcla étnica de Canaán. Wow, familia, y esto tiene sentido porque recuerden que en el capítulo 23, Abraham compra una propiedad y la compra para tener o para mantener la lealtad con el Dios de Israel y más que nada para evitarse problemas el día de mañana con los moradores de la tierra. Recuerden que hasta este momento el Eterno le había prometido la tierra a Abraham, pero él era un extranjero dentro de la tierra de Canaán. Entonces, esto es bien interesante porque ahora entendemos el por qué Abraham compra la tierra como heredad para él y su familia. Y ahora entendemos por qué dice también que envía una esposa a buscar a una esposa dentro de su tribu, dentro de su familia, para que se case Isaac. ¿Por qué familia? Porque si Isaac se casaba con una cananea, a largo plazo, ese terreno que había comprado Abraham hubiera terminado en manos de nuevo de los cananeos y se hubiera cortado la herencia y no se hubiera podido continuar con la promesa que el Eterno le ha dado de que toda esa tierra iba a ser de Abraham y su familia, de toda su descendencia. Ahora entendemos el por qué envía a buscar a alguien de su familia,
¿Para qué? Para que siempre esa tierra quede en manos de la familia de Abraham y que no vuelva a las manos de los cananeos. Esto es algo bien interesante a tener en cuenta con respecto a esto del por qué envía a buscar una esposa dentro de su familia, ¿bien? Y esto eran cuestiones, como les decía, cuestiones de honor, cuestiones que tenían que ver con la economía, que tenían que ver con las propiedades, que tenían que ver con las cuestiones sociales, con las cuestiones étnicas. O sea, es bastante interesante, ¿bien? Entonces, aquí podemos ver que un poquito más claro el contexto de lo que está sucediendo con respecto a Abraham, su siervo, y el por qué se envía a buscar una novia. Y familia, no dejemos de meditar en la pregunta, ¿quién es la novia? Porque si venimos viendo que hay patrones que se están dando desde el principio y que se van a repetir en el final de los tiempos, quizás es muy posible que aquí encontremos algunos patrones que nos puedan ayudar a entender quién es la novia en el final de los tiempos. Entonces estemos atentos. Abraham envía a buscar con su siervo a la esposa. Ruach HaKodesh. Wow, hay algunas cositas que ahí tenemos que ir tratando de ir descubriendo. Entonces vamos a continuar con la lectura, vamos a seguir marcando el precedente del contexto cultural de este capítulo 24 para después responder esta gran pregunta. Quiero invitar ahora a mi hermana Verónica Ríos, que si puede leer de Génesis capítulo 24, del verso 12, perdón, del verso 12 al verso 19. Bueno, si mi hermana Verónica no puede, le doy el paso a la familia Peloc y después vuelvo a la... Ay, ahí es que está. no había activado, creo, o desactivado el micrófono. Ah, perfecto, perfecto, mi hermana. ¿Puedes leerlo? Sí, y dijo, oh Adonai, Elohim de mi señor Abraham, dame, te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia por mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Wow, familia. Bueno, Ahora vemos que el siervo llega, habíamos leído antes que había salido con una caravana de camellos cargado de regalos. Wow, y que eso está muy relacionado en el mundo del antiguo Medio Oriente con el precio que se paga por una novia. Había un intercambio, había como tanto de la parte de la familia del novio como de la novia, había un intercambio. En el siglo pasado hablamos un poco, después voy a dejarles también el estudio abajo, que creo que cuando hablamos de Jacob el siglo pasado, hablamos sobre el precio de la novia y la dote, en donde el precio de la novia son estos regalos que está llevando el siervo de
Abraham para buscar a la esposa de Isaac, mientras que la dote es la porción de la herencia de la familia de la mujer que el padre se la adelanta y eso queda en posesión de la mujer cuando se casa. Entonces tenemos dos cuestiones aquí que tener en cuenta. Ahora entendemos, conociendo el contexto y cómo era el matrimonio en el antiguo Medio Oriente, ahora entendemos por qué Abraham lo envía con regalos a su siervo, porque con eso él debía pagar el precio de la novia. Y como no sabía la cantidad que le iban a pedir por el precio de la novia, él envía esta cantidad, miren familia, 10 camellos. Ya tener un camello en el antiguo Medio Oriente era señal de riqueza. Imagínense ahora que Abraham está mandando 10 camellos. Y aquí es bien interesante porque cuando el siervo llega, el siervo le ora al Eterno pidiéndole que le ponga gracia y favor para que pueda encontrar a la esposa para Isaac. Y esto es bien interesante, familia, porque miren, en el, hay algo que él usa, es como si fuera un oráculo mecánico. Esto para los comentaristas les hace recordar a lo que es el Urim y el Turim. Y el Urim y el Tumim. O sea, era sí o no, cosas algo simple para saber si el Eterno estaba en control de la situación o cuál era, podemos decir, la resolución favorable dada por el Eterno. Miren lo que mencionan con respecto a esto. El siervo de Abraham estaba usando un enfoque de oráculo, o sea, como de profecía, podríamos decir, para identificar a la posible novia de Isaac. O sea, cómo él le iba a, o sea, él lo está orándole al padre, diciéndole, Señor, guíame a escoger la esposa indicada para el hijo de mi siervo. ¿Por qué? Porque dependía de él, familia. Si él escogía mal, la culpa iba a recaer sobre el siervo, no sobre la mujer. Entonces, ahora vemos cómo ahora que hay una relación, y esto es algo que quizás no teníamos en cuenta, que hay una relación entre el siervo de Abraham y el Eterno. No es solamente el siervo de Abraham, sino que también este siervo es también un creyente en el Dios de Abraham, en el Dios Todopoderoso. Y él acude al Dios de Abraham, al Dios por el cual él hizo el juramento, para que le extienda favor y gracia para escoger a la novia y no equivocarse. Entonces veamos más qué es lo que está diciendo aquí el comentarista. Cuando se hacía una pregunta de sí o no, el oráculo planteado a la deidad se usa un mecanismo de cierta naturaleza binaria, de modo que la deidad pudiera responder. En Israel, posterior al Sinaí, o sea, esto ya está hablando en la época del templo, del primer templo, del tabernáculo, el sacerdote llevaba el Urim y el Tumim para usarlos cuando la ocasión requería un oráculo. El siervo de Abraham debía ser más creativo y usa un mecanismo más natural para el oráculo. Su pregunta era si la muchacha que iba a acercarse era la esposa correcta para Isaac. El mecanismo de su oráculo se basaba en una pregunta que plantearía a la joven. Cuando pidiera algo para beber, normalmente se esperaría que se le ofreciera un trago. Eso sería el comportamiento normal en el contexto de la etiqueta y la hospitalidad. Recuerden, está muy relacionado también con lo que vimos la clase pasada, con la hospitalidad, con la ley del desierto, en donde era común esto de ser hospitalarios. Y obviamente, si él pedía de beber, lo normal era de que se le iba a dar de beber. Nadie se iba a oponer a darle de beber recuerden, estas leyes culturales que existían de ser buen hospedador, de ser hospitalarios, de recibir al visitante y darle un buen trato para garantizar de cuando yo esté en la misma situación, reciba el mismo trato. Wow, esto es interesante. En ese caso, tal respuesta indicaría un no a su pregunta. Como alternativa, el siervo escogió algo bien lejos de los límites de lo que se podía esperar, que impulsada por el pedido común y natural, la muchacha voluntariamente ofrecería agua para sus camellos. Este increíble ofrecimiento indicaría una respuesta de sí a la pregunta de su oráculo.
El razonamiento subyacente en este proceso era que si la deidad proveía la respuesta, él podía alterar la conducta normal y pasar por alto el instinto natural a fin de transmitir su respuesta. Por mecanismos de oráculos semejantes, vamos a poderlos ver en Josué, esto se los dejo como asignación, Josué 6, del verso 36 al 40, Primera de Samuel 6, del 7 al 12. Ocasionalmente, los profetas buscaban una situación de oráculo desde la dirección opuesta cuando presentaban señales para verificar que representaban a Dios, como el Números capítulo 6, del verso 28 al 30, o Primera de Samuel 12, del 16 al 17. O sea, vemos que lo que está haciendo el siervo era una práctica común y se hace algo más común ya en el Israel después del monte Sinai. Entonces, ahora entendemos el por qué ahora el siervo ora al Eterno y le da como algunas pautas para él poder reconocer si realmente es la mujer y si realmente Dios está obrando para que él escoja la mujer correcta para Dios. O sea que esto nos está hablando de que realmente este siervo era un siervo que realmente tenía una relación con Dios, que tenía la confianza con el Dios de Abraham, que lo conocía para poder acudir a él y pedirle que le ayude en esta misión que su siervo, que su amo lo había enviado. Es algo bien interesante. Y vemos que era algo también, como dice, algo poco común de que la muchacha no solo le ofreciera agua al siervo, sino que también dijera que le da agua de beber a los camellos. Wow, vamos a leer el verso 19 al 20, porque miren cómo la muchacha reacciona a esto. Y me gustaría que invitar a la familia Peloc, quien pueda alguno leer del verso 19 al 20. Amén. 24 de hasta... Del 19 al 20. No sé si se abrió preguntarle si te... ¿Se abrió, hermano? Es ¿Micrófono? 24, versículos 19 y 20. Ahí sí, perfecto. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, y vació su cántaro en la pila, y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Ok, gracias, Alba. Wow, dice que la muchacha, después de darle de beber al siervo, dice que también corrió a darle de beber a todos. Dice, miren, y le dio de beber y sacó para todos sus camellos. Wow, familia. ¿Cuántos camellos había llevado el siervo, familia? A ver, pueden ponerlo en el chat. ¿Cuántos camellos había llevado? ¿Con cuántos camellos salió el siervo de Abraham? Con 10 camellos, exactamente. Wow, familia. ¿Y alguna vez ustedes se preguntaron cuánta agua toma un camello? Porque realmente lo que está haciendo esta muchacha sobrepasa los límites de la hospitalidad. Podríamos ver como un esfuerzo extra, como lo hizo Abraham cuando recibió a los visitantes. La muchacha fue más allá del límite. Lo normal hubiera sido que le hubiera dado solo de beber al siervo, pero dice la muchacha que le dio a todos sus camellos, o sea que le dio de beber a los 10 camellos. Ahora, ¿se preguntaron alguna vez cuánto toma un camello después de una jornada de caminar por el desierto, bajo el sol, día y noche? Wow, familia, un camello, yo estuve investigando, hice una tareadita ahí, y estuve investigando que en las condiciones en las cuales hubieran caminado los camellos hasta llegar al lugar donde fue a buscar a la esposa de Isaac, toma alrededor, sí, aproximadamente 200 litros, de acuerdo a lo que más o menos pude investigar, 100 litros por camello. Y los arqueólogos han descubierto que en ese momento, en esa época de la Mesopotamia, de Sumeria, de los hititas, los cántaros
eran de aproximadamente 12 litros cada uno. Ok, wow, familia. Yo no sé si ahora ustedes se están dando la dimensión del esfuerzo que está haciendo esta muchacha. La muchacha no solo es buena hospedadora, sino que también es diligente, una mujer virtuosa. Porque miren el esfuerzo que ella hace. Son 10 camellos, que cada camello vamos a poner un promedio que toma 100 litros de agua después de una jornada de caminata, y que cada cántaro, dice que ella tomó del cántaro que tenía, su cántaro, de acuerdo a los arqueólogos, los cántaros de la época, eran de 12 litros. Entonces, ¿cuántos cántaros tenía que sacar del pozo para cada camello? Eran aproximadamente 8 cántaros por camello. O sea que tenía que bajar su cántaro al pozo 80 veces para darle de beber a los camellos. ¡Wow, familia! Esta mujer hizo un esfuerzo extra. Hizo la milla extra, el kilómetro extra. Algo a tener en consideración, familia. Porque miren las cualidades que va tomando la novia. ¿Y por qué digo la novia? Porque de acuerdo a los sabios de Israel, Isaac viene a ser una prefigura del Mesías. Y si lo analizamos, tiene lógica, porque Isaac era un joven que en este caso, él tiene una sola mujer. Este patriarca, Isaac como patriarca, tiene una sola mujer y su mujer no es estéril. En cambio, Abraham y Jacob tienen más de una mujer y una de las mujeres es estéril. La mujer que va a dar la descendencia por la promesa es estéril. Entonces, wow, familia, aquí podemos ver entonces que hay un patrón, aquí hay algo que tenemos que descubrir, porque los sabios nos enseñan que Isaac es la figura del Mesías, una prefigura del Mesías. Obviamente sabemos que Isaac no fue perfecto porque fue un ser humano, pero se lo considera como si fuera una prefigura del Mesías, en donde vemos que en su familia él tuvo una sola esposa y que dio a luz. Wow, familia, esto es bien interesante. Y ahora más considerando que la característica de la novia era que era hospedadora, era una buena anfitriona, y no solo eso, sino que hizo un poco más, al igual que Abraham. Entonces ahora, miren, cuando el siervo la ve y ve este acto, entiende que ella es la novia para Isaac. ¡Wow! Esto es muy interesante, familia. Yo no sé si se habrán hecho esa pregunta, pero ahora al ver el esfuerzo que ella tenía que hacer para darle de beber a los camellos, wow, es bien interesante ver que realmente era un esfuerzo extra. Algo que normalmente no se hacía y por eso ahora vemos por qué él entiende que es la mujer para Isaac. Y por eso él no duda y le pone un zarcillo en la nariz, que eso era señal como de que ella ya había sido apartada para darle en matrimonio, y le pone un brazalete como un obsequio, para que ella vaya a su familia y le muestre de que hay un pretendiente que tiene intenciones de pagar el precio justo por ella para que se pueda casar. Wow, y eso es interesante porque eso era cómo funcionaban los matrimonios en esta época de la historia del antiguo Israel. En este caso ni siquiera era el antiguo Israel, esto ya estábamos mucho antes en la época de Abraham. Entonces vamos a continuar con la historia y quiero que vayamos ahora al capítulo 24, del verso 50 al 59, y quiero invitar a Ramón que pueda leer del verso 50 al verso 59. 50 al 59. Bien. Entonces, Labán y Betuel respondieron y dijeron: de Adonai ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Adonai. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Adonai.
Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él. Y durmieron, y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y les dijo, no me detengáis, ya que Adonai ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntemos. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, a su nodriza y al criado de Abraham y a sus hombres. Amén. Amén. Ok, ahora vemos que ella corre a la familia, lo reciben, se presenta a el siervo de Abraham, que él viene en nombre de Abraham a buscar una esposa para el descendiente de Abraham. Y vemos que tanto el padre de la muchacha como el hermano, que es Labán, acceden a que él tome la muchacha y la lleve como esposa para su siervo, para el hijo de su siervo. Wow, familia. Acá hay algo bien interesante que aquí esto nos va a ayudar también a entender algo que va a pasar con Jacob. Recuerden que este Labán que estamos hablando aquí es el mismo Labán en la historia de Jacob. Y vemos aquí que hay dos personajes que toman la decisión, o más que nada vemos de los dos, uno que toma la decisión de dar a Rebeca como esposa para Isaac. Vemos que el padre lo acepta, pero quien negocia de alguna forma es su hermano Labán. ¿Y esto por qué sucede? Y esto tiene que ver con cómo estaban conformadas las familias o cómo funcionaban las familias en el mundo antiguo. El padre de familia era el patriarca, pero si el patriarca no estaba en condiciones de poder emitir justos juicios, entonces quien lideraba la familia era su hijo primogénito. Entonces ahora nos está dando a entender quién es este Labán. Si yo conozco el contexto y cómo funciona una familia en esta época, entonces entiendo que Labán es el primogénito, porque él es él quien está tomando la decisión de entregar a su hermana como esposa para Isaac. Dice que está el padre, pero quien habla es Labán. Entonces vemos que quizás es muy probable que el padre de Labán y de Rebeca ya era un hombre muy anciano, un hombre que ya no podía tomar decisiones por sí mismo. Entonces, quien está tomando la decisión es su hermano Labán. Y esto es algo bastante interesante sobre la dinámica con la cual funciona la familia y nos ayuda a entender porque vemos totalmente distinto con lo que pasa con Abraham y Isaac. Porque quien toma la decisión, ¿quién es? Es Abraham. Es Abraham solo quien envía a buscar a esposa para su hijo. Obviamente sabemos que su esposa ha fallecido, que solamente es Abraham e Isaac quedan. Y entonces, pero ven acá que la situación es distinta. Acá quien toma la decisión es el hermano de la novia, quien toma esta decisión de entregarla. Y vemos que hay algo bien interesante aquí que quiero compartirle, familia, que tiene que ver con los regalos en el desposorio. Es lo que yo les hablaba en un principio. Lo que llevaba el siervo eran estos regalos que eran el precio que había que pagar por una novia. Y estos precios variaban de acuerdo a la situación económica del lugar donde se iba a buscar una novia. Muchas veces se calculaba una X cantidad, había un precio ya fijado, dependiendo también mire, dependía mucho el precio de la novia, dependía mucho de la cantidad de mujeres que había en capacidad de casamiento, de poderse casar, si era estéril, si no era estéril, si era una mujer sana, o sea, todo variaba. Entonces, ahora entendemos el por qué enviar regalos. En sí es un precio que se debía pagar por la novia. Miren lo que mencionan los comentaristas, teniendo en cuenta lo que es el contexto cultural.
Para acordar un matrimonio, la familia del novio debía aportar el precio de la novia. El precio de la novia. La dote es aportada por la familia de la novia. Y esto es algo que tenemos que tener en claro, familia. La dote es la porción de la herencia que le corresponde a la muchacha de la parte de su familia, mientras que el precio de la novia es el precio pagado por el futuro esposo, por la familia del esposo. Mientras que la de esta aportaba una dote. O sea, bien, viene. El aporte viene del novio, el precio de la novia, del novio viene el precio de la novia y la dote viene por la familia de ella. Los objetos de plata y de oro y los adornos regalados a Rebeca son parte de una transformación en miembro de la familia de Abraham. La palabra usada en el texto indica metales trabajados para objetos útiles, ya fueron joyas o fueran otros utensilios. Los regalos entregados a su hermano Labán y a su madre demostraban la riqueza de Abraham y el anhelo por que se realizara el casamiento. Wow, ahora entendemos que esto era como una demostración de que la muchacha iba a estar bien cuidada, de que se iba a resguardar el honor de la muchacha. Esto es algo bien interesante, familia. Esto nos ayuda a entender el cómo funcionaba la sociedad antigua. Y miren, se preocupaban mucho por guardar la dignidad de una familia, el nombre de una familia, el honor de una familia. Entonces, de esta forma se aseguraban de que tenían esta, podríamos decir, esta confianza de que la muchacha iba a estar bien cuidada, iba a tener un buen pasar, que la familia que ahora ella iba a ser injertada a esa familia. Y miren el vocabulario. Ella iba a ser injertada a la familia de Abraham. Ella iba a ser bien cuidada. Es algo bien interesante eso. En los versículos 57 y 58 está hablando sobre Rebeca toma una decisión. Y esto es algo que particularmente llama mucho la atención porque los hijos no podían tomar decisiones, no podían decidir si se querían ir o no querían irse. Pero en este caso vemos algo inusual. Era muy inusual en el mundo antiguo que las mujeres, principalmente la mujer, tuviera una parte en las principales decisiones. Rebeca no fue consultada sobre el matrimonio. Pero cuando el siervo pidió que se fueran enseguida, los hombres buscaron su consentimiento. Los contratos matrimoniales de este periodo en general muestran una gran preocupación por mantener la seguridad de la mujer dentro de la familia del marido. La presencia de la familia de ella era una de las garantías de que sería cuidada y tratada adecuadamente. Los 10 días que pidió la familia de Rebeca en el verso 55 le daría una pequeña oportunidad más de asegurarse de que todo era como parecía ser. Es posible que ella fuera consultada por el riesgo serio que implicaba dejar la protección de la familia en aquellas inusuales circunstancias. ¿Por qué? Porque miren, Abraham era un familiar que vivía lejos, no estaban cercas. Entonces la familia tenía que asegurarse, la familia de Rebeca asegurarse de que sí realmente era cierto lo que estaba pasando en su hogar, en que estaba el siervo de Abraham y que realmente Abraham había mandado todos esos regalos y que no era algo ficticio, sino que era algo en serio. Pero lo interesante es ver esta dinámica en que se le consulta a Rebeca algo que no era normal, algo que era inusual en el mundo antiguo, sino que aquí vemos que hay algo que está sucediendo, que la novia es quien toma la decisión si va a ir o no va a ir. Es algo que tenemos que tener en cuenta también con respecto para responder la pregunta, ¿quién es la novia del Mesías? Tenemos que tener esto en cuenta. Una de las características es que la novia decide ir o no ir. Wow, esto es bien interesante. Es algo que tenemos que ir tomando nota, familia, porque son detallitos del contexto cultural y de la historia de Isaac, que es una prefigura del Mesías, de estos detalles que nos enseñan quién es la novia. Conocemos quién es el esposo, pero ahora estamos tratando de entender quién es la novia para ese esposo.
Ahora quiero que podamos leer los versículos 62 al 67 y quisiera invitar a que lea a la familia Cañete. No sé quién quién quiere leer de la familia Cañete. Sí, perdón. Shalom. Versículo 62, ¿no? Versículos, hay mucho ruido, mi hermano. Espérate. Vamos a hacer una cosa, vamos a pasarlo a otro para que no haya tanto ruido. Familia Gómez. Así podamos, ¿se puede escuchar bien? Porque todo esto está quedando grabado, familia. Familia Gómez. Versículo ¿Qué número era? 62 al 67. Capítulo 24, del versículo 62 al 67. A ver, disculpen, acá está. Ahora sí, ahora sí. Bueno, leo el tuyo. Ahí lo veo. Y veía a Isaac del pozo del viviente que me ve, por el que habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzó sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Ok, gracias, mi hermano. Wow. Miren, ahora ella emprende el viaje, llega, cuando está llegando, esto es una novela, parece una telenovela, familia. Está llegando y dice que Isaac está en el pozo. Wow, familia, ¿qué habíamos leído en Apocalipsis? El que tenga sed, venga y beba. Dice el esposo y la esposa, ven. Wow, familia. Hay algunos puntitos acá que nos están haciendo conexión con el esposo y la esposa. El esposo y la novia, como dice Juan. El novio y la novia. Y esto es algo bien interesante. Porque estamos viendo cómo ahora Isaac está en el pozo. Siempre hay un pozo en el medio. Y había salido Isaac a meditar al campo. Y a la hora de la tarde alzó sus ojos y miró, y aquí que venía el siervo con Rebeca. Y Rebeca también, y lo miró, y dice algo bien particular, que Rebeca se cubre la cabeza con un velo cuando lo ve a Isaac. Esto nos quiere decir que durante todo el camino no era costumbre en el mundo antiguo de que la mujer se cubriera el velo en la cabeza, sino que en un punto se cubría la cabeza para darle la señal de algo. Porque la gran pregunta es, ¿cómo Isaac sabía que la mujer que venía con el siervo era la esposa para él? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo él sabía? ¿Cómo él sabía que esa mujer que venía en el camello era para él? Era su nueva esposa, su esposa. La mujer que había escogido su padre. Recuerden que el siervo era como el mensajero o el representante de Abraham. Entonces, esa mujer fue escogida por Abraham. Y por eso era una responsabilidad tan grande para el siervo de escoger la mujer correcta. Pero la pregunta es cómo se dio cuenta Isaac que es la novia, que era la indicada. Es una gran pregunta, familia. Porque en el mundo antiguo no se acostumbraban a cubrirse la cabeza las mujeres todo el tiempo. Había algunos momentos en particular. Esto no fue un golpe de genio de Isaac de decir, esa es la mujer, él es mi siervo y viene con la esposa para mí. No.
la esposa, en este caso la novia, le dejó saber que ella era la novia para él. ¿Cómo sabemos esto? Miren lo que dicen los comentaristas con respecto al uso del velo. Como había viajado sin velo, el que Rebeca se lo colocara cuando Isaac fue identificado, sugiere que esa era la forma de demostrarle que era su novia. O sea, ahora entendemos por qué Isaac cuando la ve y la ve con el velo dice que la tomó como mujer y que la llevó a la tienda de su madre y ella ahora se convierte en la matriarca de Israel. ¡Wow! Porque ella le dejó saber. Y tengamos en mente esto, familia. ¿Quién es la novia del Mesías? Ya estamos viendo algunas características. Vemos también que la novia tiene que tener señales que muestre que es la novia indicada, que es la persona indicada. La novia llevaba velo durante el casamiento, pero, pero lo abandonaban cuando estaban casadas. Las costumbres al respecto difieren en los distintos lugares y épocas. Las mujeres asiáticas de las pinturas de la tumba de Beni Hassan a principios del segundo milenio no llevaban velo, pero según las leyes de Asiria Media, fines del segundo milenio, toda dama respetable, cuando dice respetable quiere decir casada, debe llevar velo en público. O sea, esto nos está dando a entender si es muy posiblemente, aquí podemos ver las señales que identifican a la novia. La novia, tiene que haber algo en la novia que le deje saber al novio que ella es la indicada, que es la mujer que él está esperando, que es la mujer que él está esperando. Wow, esto es interesante. ¿Y qué dice el verso 67? Dice que la toma y la lleva a la tienda de su madre, en donde ella toma posesión como matriarca. Dice, tienda materna. La tienda de Sara debido a su posición de señora de la casa, debía haber estado vacía desde su muerte. Al llevar allí a Rebeca, Isaac demostró que ella era ahora la señora. Esto es similar a la importancia que se daba al hacer entrar a la casa a la novia en los textos ugaríticos. Wow, familia, está dándole, miren, el esposo, el novio, dándole el lugar que corresponde a la esposa en su familia. Wow, esto es algo increíble, familia. Al poder ver todo este contexto, y ahora, si hay un patrón aquí, nos va a ayudar a entender quién es la novia. Cuando Juan habla de que dice en Juan capítulo, recuerden cuando iniciamos el estudio, en Juan capítulo 3, verso 28 al 30, dice Juan, yo no soy el Mesías, él es el novio. Está hablando de Yeshua, quien se casa con la novia, pero no nos dice quién es la novia. En Apocalipsis, vuelvo y repito, dice, el Espíritu, que hace como podemos decir, mención a Yeshua, y la esposa dicen, ven. Ok, ahora, ¿quién es la novia que se convierta en la esposa? Wow, y esto es alguien bien, bien interesante, familia. Porque vemos que la novia tiene que ser del mismo pueblo, de la misma familia. La novia vemos que tiene que tener una cualidad de dar el esfuerzo extra, esforzarse. No solo creer que es la novia, sino que hacer algo más. Como en este caso, vemos que la muchacha fue diligente al ser hospedadora con el siervo, pero también se ocupó de darle agua de beber a los camellos. O sea, eso es una cualidad de la novia. También vemos que a la novia se le entrega un presente para señalar que ella fue escogida para ser la novia. Y también vemos que hay otra cualidad, que es que la novia debe tomar la decisión. Si va o no va. Ahora la pregunta, familia, yo les digo, ¿quién creen que es la novia?
¿Quién es la novia? ¿Seremos nosotros? ¿O quién es? Y si somos nosotros, ¿cómo sabemos que somos nosotros, familia? Es algo bien, bien interesante que quisiera que indaguemos un poquito y veamos algunos versículos en los escritos del primer siglo que nos permitan ver quién es la novia. Quiero que vayamos al libro de Romanos porque vamos a revelar quién es la novia. Vamos ahora teniendo ahora el conocimiento del contexto de la historia. Amén, sí, su pueblo, ok. Cada uno de nosotros, ok. Ahora yo reformulo la pregunta. Si somos cada uno de nosotros, si es su pueblo, ¿cómo tiene que ser esa novia? ¿Qué características tiene que tener esa novia? ¿Tendremos esas características? Algo en que meditar, familia. Y quiero que vayamos al libro de Romanos para saber quién es la novia. Vamos a ir al libro de Romanos. Amén, estamos en proceso. Así es, estamos en proceso. Vamos al libro de Romanos, capítulo 10, verso 8 al 9. Y quiero darle lugar a mi hermano Cañete, si tienen el audio correcto. Romanos 10, del verso 8 al 9. ¿Lo tienes, mi hermano? Bueno, no, a ver, no lo. A ver, familia Cañete. Ahí, ¿lo tienes, mi hermano? No se te escucha, mi hermano. Shalom. Shalom, mi hermano. ¿Lo tienes? Ay, qué lástima, mi hermano. Se escucha mucho ruido de fondo. Vamos a pasar a Ramón, mi hermano Ramón. Romanos 10, del verso 8 al 9. Romanos 10, mi hermano. Sí, Sí. Romanos 10, del verso 8 al 9. Bien. Romanos 10 dice el verso 8. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Adonai te levantó de los muertos, serás salvo. Ok, miren lo que dice Romanos 10. Dice que si por fe, ahora nosotros, por fe, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? Son los mandamientos, la Torá. Que si confesamos con nuestra boca que el Señor, que Yeshua es el Señor, y creemos con todo nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos. Miren, que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Ok, tengamos esto en mente, familia, porque esto es algo que la novia tiene que hacer. La novia tiene que creer en el Mesías Yeshua y creer que Dios lo levantó entre los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario esto? Vamos a Romanos capítulo 8, verso 16-17. Recuerden, esto es muy probable, familia. Esto es quizás algo muy posible de que estas sean las características que tiene que tener la novia. Y esto es ayudarnos a prepararnos para ser la novia o ser el que mira de afuera, como invitado o quizás ni siquiera como invitado, familia. Vamos a leer Romanos capítulo 8 del verso 16 al 17. Mi hermana Rosario, si lo tiene, puede leerlo.
Sí, mi pastor. 8 del 16. 16 al El 17. Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos y juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Ok. Entonces, ¿cuál era una de las características? Gracias, mi hermana. Que tiene que tener la novia, que tiene que ser parte de qué? Del pueblo. Ahora, si nosotros ahora reconocemos por fe que Yeshua es el Mesías y que el Eterno lo resucitó entre los muertos, ahora nosotros, dice Romanos 8, Pablo está hablando de esto y dice, ahora nosotros somos hijos de Dios, somos adoptados, somos parte de la familia. Y también dice herederos y coherederos. En otras versiones dice conciudadanos con el Mesías, con los santos, que es el pueblo de Israel. Ok, una de las características que tiene que tener la novia, ser parte de la familia, ser parte del pueblo. Ahora la pregunta es, ¿somos parte del pueblo? Y no solo eso, vemos que Rebeca hizo algo extra. No solo fue creer, no solo fue creer de que iba a ser esposa de Isaac, sino que ella tuvo que dar una milla extra, 1 kilómetro extra. ¡Wow! Vamos a Juan, capítulo, vamos a ir a Juan, capítulo 14. Vamos a ir a Juan, capítulo 14. Juan, acá está. Juan, capítulo 14, versos 21 al 26. Me gustaría invitar a Verónica, si lo puedes leer, Verónica Ríos. 21 y 26, al 26. A veces que como que cuesta un poquito de trabajo el abrir el micrófono. A ver, pastor, 21 al 26. Dice así. Listo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y dijo, el que ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y las palabras que habéis oído no es, y la palabra que habéis oído, perdón, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Ruach, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Amén. Gracias, mi hermana. Wow. Miren, Amén. una de las características de la novia. Dice Yeshua de que quien guarda los mandamientos lo ama a él y ama al Padre. Y dice que vendremos a él, o sea, al Padre, y moraremos con él. ¿Qué hizo Isaac y Rebeca? Moraron con Abraham hasta que fallece Abraham. Wow, familia. Miren lo que tiene que hacer la novia. No solo es creer, familia, sino que también tiene que haber obediencia. Tiene que dar esa milla extra. Como decían recién ustedes en el chat, obedecer. Estamos en preparación, estamos caminando en pos de eso, familia. Y que así sea. Amén, que así sea. Estamos en el proceso. Wow. Vamos ahora a Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 2, del verso 14 al 18. Y quiero invitar a la familia Peloc, a ver que puedan leer. ¿Alguien de la familia Peloc? Del verso 18,
Perdón, del verso 14 al 18. Verso 14 al 18. A ver, ahí. Ahí está. Ahí está, 2, 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y algunos de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero Amén. algunos dirán, Muchas gracias, Alita. Ah, no, el 18, disculpa, 18. pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú, amén. Amén, amén, amén. Gracias, Alba. Wow, familia, miren lo que está diciendo Santiago. No es solo creer, sino que también hay que poner por obra. Y justamente miren lo que está hablando Santiago. Dice que está hablando de qué de ser hospedadores, de dar cobijo al huérfano, al desnudo. Y miren, al hermano o hermana que esté desnudo, tenga necesidad. O sea, está hablando de ser hospedadores, de ser hospitalarios con mi prójimo, mi hermano, con el que está en convenio. Y hay que, dice, cuando Santiago está hablando de obras, está hablando de qué obras? De la Torá, de los mandamientos de Dios. O sea que vemos que algunos detalles de la novia que debe ser escogida para el Mesías. Alguien que tiene que ser de la familia, hay una novia que va a dar la milla extra y a esa novia se le ha dado una señal. Y esto es bien interesante, familia, porque la señal está en Éxodo capítulo 31 del verso 12 al 17, cuando se habla del Shabbat, del día de reposo, familia. Y es algo bien interesante porque los sabios de Israel consideran el Shabbat, el día de reposo, como una joya preciosa, como un tesoro que el Eterno tenía escondido en lo más profundo de él, algo muy preciado para él, que lo entregó a su pueblo. Wow, familia. Esto es algo que a mí me llamó mucho la atención, más cuando leemos las oraciones que hacemos los sábados por la mañana. En la Amidá dice que Moisés recibió este regalo de las tablas en donde venía escondido, venía este gran tesoro que es el Shabbat. Y eso se encuentra en la Amidá, en las oraciones que hacemos de pie. Wow, familia. Vamos a leer Éxodo. Vamos a ir a Éxodo capítulo 31. Y miren lo que dice en el capítulo 31, en los versos 12 al 17. Habló además Adonai a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Dice que es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profana, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajarán, mas el séptimo día de reposo consagrado de Adonai, cualquiera que trabaje en ese día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel.
Porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dice, señal será para mí, entre mí y los hijos de Israel. Y vemos que la muchacha recibió una señal de que había sido escogida para ser la novia. Ahora la pregunta, ¿la novia para el Mesías puede ser cualquier persona? ¿Los que van a ser parte de la novia pueden ser cualquier tipo de persona? ¿O qué condiciones tiene que cumplir esa novia? Y además de eso, familia, la novia al finalizar, toma la decisión si quiere o no quiere. Y eso somos nosotros, familia. Aquellos que hemos conocido al Mesías Yeshua, que hemos reconocido que Él murió y que Dios, el Padre, lo resucitó entre los muertos para darnos vida eterna, para darnos la vida eterna. Ahora, queda en nosotros si vamos a dar la milla extra, familia, para ser considerados la novia. Si vamos a obedecer, si vamos a ser obedientes, si vamos a querer tomar la decisión correcta, familia. El esposo, o en este caso el novio y el padre del novio, no nos van a exigir que tomemos la decisión correcta. Tenemos la libertad de escoger. Ahora, si ahora yo digo, soy la novia o quiero ser la novia, y es obviamente una metáfora, es como una en sentido metafórico, familia, de marcar una separación entre las ovejas y los cabritos, entre los que hacen justicia y los que se van a perdición por inequidad, los que están a la izquierda y los que están a la derecha. Es un uso metafórico de decir la novia del Mesías. Lo entiendo como algo metafórico, pero algo tan metafórico, algo que ahora entiendo el por qué se usa esa metáfora. Porque ahora el pueblo y el Mesías tienen que ser uno. Y el Mesías no puede ser uno con cualquier tipo de persona. No puede tener esa relación íntima con cualquier tipo de persona. No puede tener esa relación con una persona que solamente crea, sino que también tiene que ser como Abraham. Tiene que caminar por los caminos de justicia y bondad con los cuales Abraham caminó y que iba a enseñarle a sus descendencias a caminar. Wow, familia. Sí, la novia somos nosotros, pero ahora queda en nosotros la decisión si voy a querer serlo o no. Si voy a tomar el regalo que el Eterno me da, de tener la señal de ser parte del pueblo o no tomarla y desecharla. Es mi decisión. Es tu decisión. Ser o no ser la novia del Mesías. Y recuerden, esto es algo que será muy posible. Quizás esto es muy posible, familia. Quizás esto será la puntita del iceberg. Pero necesitamos seguir estudiando, familia. Necesitamos seguir aprendiendo. Y le damos la gloria y la honra al Eterno por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo y conociendo más de su carácter, de lo que Él espera para nosotros y de cómo nos tenemos que preparar para el día en que seamos llamados a su presencia. Así que familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto poder compartir este tiempo de estudio. Recuerden, familia, que nos pueden apoyar suscribiéndose al canal de YouTube, también compartiendo estas enseñanzas, dándole like, para que muchos puedan estudiar junto con nosotros, que puedan aprender el contexto bíblico y que básicamente podamos también llevar este mensaje, el evangelio de nuestro Mesías Yeshua, a todos los rincones del mundo. Y no solo eso, sino también el pacto que el Eterno, Hashem, ha hecho con su pueblo. Así que familia, gracias por acompañarnos, gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo estudio en la Biblia en su contexto. Shalom familia, bendiciones.